compartió conmigo, ¿cierto?, el Centro Traún, Pablo, sino que por supuesto que debería ser una temática mucho más visibilizada en nuestro rol, no solo como psicólogas, psicólogos, sino que también en nuestro rol como mamá. Por eso también cuando yo me presento siempre digo que soy mamá, porque es súper distinto que sin desmerecer a las que optaron por no ser madre, porque las familias hoy día son tan distintas y tan diversas, ¿cierto? No hay familias buenas ni malas, funcionales ni disfuncionales, pero en estas temáticas para las personas que trabajamos por infancia, que trabajamos por una infancia más saludable, pucha que debiese importarnos la mediación parental digital, ¿ya? Les voy a compartir una presentación. Pablo ahí me detiene si de repente me voy embalando, porque a mí es un tema que no solamente lo estoy estudiando en el doctorado, sino que me apasiona como mamá, como persona, como profesional. Y solo 2 minutos para contarles cómo llegué a este tema, porque en el fondo una parte de mi tema de la investigación doctoral tiene que ver con la mediación parental digital activa. Otra parte tiene que ver, como decía Pablo, con resiliencia, pero básicamente tiene que ver con que un día mi hija tenía 4 años y yo estaba en la plaza y un papá la estaba columpiando a su otro hijo en un columpio que no tenía esto como que cierran a los niños cuando son más chiquitos, ¿cierto? Y el hijo se cae al suelo, se pone a llorar y el papá estaba chateando y no cachó. Entonces yo corrí, le estoy hablando hace harto tiempo atrás, mi hija ahora tiene casi 10 años, y le pasé, le devolví el hijo al papá, alguien está ahí hablando para que lo silencie, y le dije, hola, te devuelvo tu hijo. Y al papá le dio una cara de vergüenza y no sabía qué hacer. ¿Se fijan? Entonces dije, chuta, que estamos mal, esto hay que estudiarlo, hay que investigarlo, y ahí me dio el bichito por empezar a meterme en estas temáticas, ¿ya? Lo que les voy a compartir hoy día es parte de una revisión sistemática que está a punto de salir en diciembre, así que también no es necesario que tomen fotos, sino que más bien quiero que reflexionemos juntas y juntos acerca de los contenidos que les voy a traer. Y como les digo, le voy a avisar por supuesto a Pablo y lo voy a también comentar en las redes sociales cuando salga este paper que ya nos aceptaron y se va a publicar ahora pronto en el mes de diciembre. Así que ahí van a tener todos los autores que se van a dar cuenta que son muchos, que nos hablan acerca de tanto los problemas que existen cuando no hay regulación parental acerca de las pantallas, como lo importante que es sí acompañar a nuestros niños y niñas en el uso de la tecnología. ¿Ya? Así que ahí les voy a mostrar el menú de esta presentación y vamos a tener algunas instancias también de usar la tecnología a favor y no en contra, con un video que encontré por ahí que creo que puede ser altamente significativo para esta instancia. ¿Ya? Ahí ven mi pantalla, sigan, medito para arriba si se ve todo bien para estar tranquila. Vamos a ponerla entonces en modo grande, ¿cierto? Como les decía Pablo, ¿cierto? Yo soy psicóloga, hace rato, tengo 46 años, ¿cierto? Soy mamá de la Amanda, que tiene 9, y en el fondo también dirijo la Escuela de Psicología en la Universidad de Bernardo Higgins ya hace 5 años. Entonces tengo una labor como educativa, pedagógica en hartos lugares, gracias a la vida. ¿Cuál es el menú de esta nochecita tarde? ¿Cierto? Primero vamos a hablar del mundo multimedial, porque estamos inmersos en un mundo multimedial. Pues entonces, por algo, el concepto de mediación parental digital no es como neguemos la tecnología, volvamos a lo de antes, ¿no? Porque la tecnología existe, ¿cierto? Y está para quedarse. De alguna manera es decir, ¿cómo lo hago para sobrevivir en un mundo digital? ¿Y cómo lo hago para que mi hijo o mi hija no sufra las consecuencias de la no regulación con la tecnología? Vamos a ver entonces riesgos de no regular las pantallas en niños y niñas. Algunos autores le han llamado riesgos en línea y los han identificado 3. Uso problemático de las redes sociales, tipos de regulación parental digital, relevancia de la regulación parental y las brechas, porque lamentablemente adivinen quiénes somos las brujas, quiénes somos las que controlamos las pantallas en los hogares del mundo, las mujeres. Si se fijan, seguimos siendo muy machistas en la crianza y somos más las madres, las mujeres, las que hacemos regulación o hacemos mediación parental digital. Y les voy a dar también entre medio algunas sugerencias por rango etario, porque es distinto ser mamá, papá o cuidador principal de un bebé de 2 años que ser mamá, papá o cuidador principal de un adolescente de 16, ¿ya? Las afectaciones que va a tener en su cerebro son distintas, ¿ya? Y ahí les traje como una broma. Cada día estás más bajito por esta postura que les quiero invitar a mirar, ¿ya? En el contexto, ¿cierto? ¿Qué podemos decir en nuestra primera parte del menú? ¿En qué contexto está? Vivimos en un mundo multimedial y hay una anticipación inconmensurable de entrada a este mundo. Y lamentablemente los adultos que vivimos en este mundo no tenemos nada o muy poca educación digital o alfabetización digital, como le dicen muchos autores, ¿ya?
¿Qué quiere decir eso? Muchos y muchas de nosotros, yo le cuento a mi hija y se ríen, o a mis alumnos de pregrado, que espero que haya algunos por ahí, se me aten de la risa, digo, en mi época no había celulares y uno esperaba que llegara la persona a juntarse en el paradero o en el metro y pasaba una hora y si no llegaba uno se volvía a la casa, ¿cierto? Y ahora eso no existe. Vivimos en un mundo de la inmediatez, donde todo tiene que ser ahora, responder al tiro inmediatamente. Entonces, eso de alguna u otra manera ha tenido consecuencias en nuestra salud mental. Kids Online es una agrupación que se dedica a investigar los efectos del uso de las pantallas en distintos lugares del mundo. Como nos acompaña gente de otras nacionalidades, así como existe Kids Online Chile, existe Kids Online de distintos países. ¿Ya? Y les cuento que en 2023 ellos mostraron estos resultados en un seminario que se hizo en la Universidad Católica de Chile. Todavía no tienen paper publicados al respecto, me imagino que están en eso. Y les puse solamente una cifra que a mí como mamá y como psicóloga y que le importa este tema me alarmó mucho, que de 0 a 5 años en una muestra que es superior a 1.500 niños y niñas de Chile, de todas las regiones, 9%, casi un 10%, imagínense, de niños y niñas tiene su propio celular, ¿ya? De 6 a 9 años, casi la mitad de los niños tienen celular, aunque ustedes no lo crean, aunque quizás alguna de ustedes me dice, mi hijo tiene celular, ¿ya? Entonces, 1 de cada 3 niños navega sin ninguna supervisión de adultos. Entonces, el celular se ha vuelto lamentablemente el chupete digital, ¿ya? Si ustedes ven, les ha tocado, yo creo, en el metro de Chile, por ejemplo, vemos guaguas en coches con El pantallas. diferenciado. Ahí no sé, ahí alguien habló. En el fondo ahí es súper importante, porque en el fondo yo siempre que hablo de mediación parental digital les digo, es mejor que se le enchuequen a su hijo los dientes a que se le enchueque la cabeza. Es así de radical, ¿cierto? Mejor que use el chupete clásico a que use el chupete digital. Entonces, desde mi humilde punto de vista, es un imperativo ético que los padres, madres y los cuidadores principales regulemos el uso de pantallas, ¿ya? Pero eso es súper difícil, es complejo, ¿ya? ¿Por qué? En nuestro país, a diferencia de Argentina, por ejemplo, hay más celulares que personas. Nuestro país tiene una tecnologización inconmensurable, independiente de que a nivel global, ¿cierto? Ha habido todo un movimiento anti la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay muchas personas que también discuten esto y dicen que la inteligencia artificial ha avanzado más que la propia inteligencia humana. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan cuando hubo en Italia hace poco como una movilización en torno a paremos un rato esto porque no sabemos las consecuencias que nos puede llevar? Por otra parte, en Chile tenemos hoy día un movimiento que ha salido en los diarios hace poco, como saquemos los colegios, de todos los colegios las pantallas. Pero si la familia no contribuye a eso, la verdad es que no sirve de nada, ¿cierto? Tenemos que tener una alianza, comunidad educacional y familia, porque si no, no sacamos nada, ¿ya? Si Con J. solo en la escuela lo hace, no resulta. ¿Ya? Luego, cuesta mucho más hacerlo, por supuesto que sí, si tenemos jornadas de trabajo muy extensas, si tenemos, bueno, no sé, en Chile, por ejemplo, desplazarse de un lado a otro, a veces uno se llega a demorar horas, sobre todo en Santiago. Muchas veces es como un puro discurso esto de la conciliación familia-trabajo, no se logra realmente ejercer la parentalidad como corresponda. A partir de la pandemia se visibilizó la cifra, ¿cierto?, de lamentable Registro Nacional de Deudores. En Chile muchas mujeres somos jefas de hogar, ¿cierto? Muchas mujeres no le pagan la pensión de alimentos. Entonces se fijan que son múltiples fragilidades que vivimos que hacen que sea más fácil pasarle el celular a mi hijo o a mi hija para que se quede tranquilo que hacer la función materna o paterna de calmarlo y volver al estado habitual, ahí como ruidito ahí. Y la pandemia y los efectos que ha tenido en la salud mental para todas y todos. Ya yo ahí les traje algunos papers, pero hay paper 2023 que nos habla de la pandemia y la pospandemia, incluso el libro de Pablo habla acerca de eso. Y el incremento de cuadros depresiosos y ansiosos en la población. Entonces, en el fondo, que levante la mano que no está cansado, es diciembre, acá en Chile estamos terminando el año escolar, estamos llenos de reuniones, que la fiesta la pega, que la fiesta de los niños. Entonces, en verdad, cuesta mucho más hacerlo porque uno está estresado. Entonces, no se trata de culpar, de buscar un culpable de quien no está regulando la pantalla, sino que se trata de establecer mínimos comunes y responsabilidades compartidas y colectivas, ¿ya? O sea, ejercer la parentalidad solo o sola es imposible en estos tiempos, ¿ya? Les traje aquí un listado que son como 13 problemas, no me voy a por tiempo porque también quiero que tengamos nuestra media hora, como decía Pablo, de que ustedes hagan preguntas. 13, creo que me falta uno, son 14.
Problemas que traen y que están documentados el uso excesivo de pantallas en niños y niñas, ¿ya? Les voy a mencionar algunos que yo considero que son los más importantes y que se repiten en la literatura. El más importante es la alteración en la función ejecutiva. Todos sabemos, los que somos psicólogos o estudiamos psicología, lo que es la función ejecutiva, ¿cierto? Que tiene que ver con distintos dominios, ¿cierto? La capacidad de concentración, de control de impulsos, etcétera, ¿ya? Neurobiológicamente se activa el circuito castigo-recompensa y eso nos hace que los niños siempre quieran más likes, en el caso de las niñas, porque están más metidas en Instagram, que los niños que están en los videojuegos, que quieren más medallitas, ¿se fijan? También se ha documentado que hay problemas de autoestima, de autoconcepto. También hay evidencia científica que nos habla que se merma el desarrollo cognitivo. Yo creo que han escuchado este mito urbano, que no lo es tanto, de que la generación que viene después de nosotros es menos inteligente. No tiene tanto que ver con eso, sino que tiene que ver con que es más fácil acceder a la información. Y en el tiempo de uno tenía que leerse el libro entero, ahora se puede leer el resumen del resumen o el chat GPT, etc. Problemas conductuales en el espacio escolar. Hay niños y niñas que no son capaces de estar sentados o que se ponen a hacer pataletas cuando la mamá le quita el celular. Atención deficiente, falta de control de conducta, retraso en el lenguaje. Las pantallas, piensen que vincularse con otra persona, no es vincularse con un aparato tecnológico. La tecnología nunca va a reemplazar el vínculo presencial, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, la tecnología la podemos ocupar a favor y no en contra de un proceso de aprendizaje como lo estamos haciendo hoy día. Por eso les digo, no hay que demonizar la tecnología por sí misma, porque se puede ocupar de muy buena forma, pero lo que hay que hacer es usarla con mesura, con conciencia de los riesgos que esta trae y sobre todo sabiendo que el cerebro de un niño y de una niña está en formación. Y por tanto, es súper distinto un niño que esté conectado 6 horas a la pantalla, que es lo que evidenciamos en la encuesta Kids Online, de 2 años, no le estoy mintiendo, que se han visto casos así, a una persona adulta, en mi caso, de 46 años, que esté 6 horas, no va a ser bueno, voy a terminar con la vista mal, pero no me va a afectar tanto mi cerebro. Y eso es muy importante, ¿ya? Porque ahí somos los adultos los que tenemos que partir dando el ejemplo. Si soy una mamá pantallizada, por supuesto que me va a salir un hijo pantallizado. Por supuesto que se interfiere el ciclo sueño-vigilia. Se han dado cuenta que cuando uno quiere dormir y está con el chat aquí, el WhatsApp, no se puede dormir. Ojalá cuidar la higiene de sueño. Yo les voy a ir dando tips en la medida también que les hable de lo malo, ¿ya? Apagar esto o dejarlo en modo avión, ojalá 2 horas, 1 hora antes de tratar de quedarse dormido. Si no, van a hacer escalopas, ¿cierto? Van a estar dándose vueltas, 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 porque esto nos activa a nivel neurocerebral. Por otra parte, hay un incremento del sobrepeso y la obesidad infantil. Y ahí solo les doy un ejemplo muy corto. ¿Han ido al cine y se han comido un paquete de cabrita y no han cachado que se lo comieron? Si se fijan, cuando uno está frente a una pantalla pierde el control de las otras cosas que está haciendo, entonces no hay que comer con la televisión ni con el celular, menos. Hay que cuidar esos momentos para tener una alimentación saludable, ¿ya? Y otros autores han mencionado que merma el rendimiento escolar, la dificultad en la empatía, y se incrementan cuadros ansiosos y depresivos. Está también documentado que los adolescentes que pasan mucho rato chateando o en Instagram o en un juego, después, insisto, no está el comunicarse con otras personas, sino que con aparatos, no es lo mismo, no se reemplaza la presencialidad y genera todos estos efectos adversos que estamos viendo a continuación. ¿Ya? Aquí les traje solo algunas cosas que sí están pasando en el mundo. Podría haber agregado hoy día lo que salió el domingo, que decía que no a los celulares en los colegios, que yo encuentro que es una medida que, claro, uno entiende porque los profesores y profesoras no han tenido una digitalización, una alfabetización digital, ¿se fijan? Pero uno puede utilizar la tecnología a favor, como lo estamos haciendo ahora, y no en contra. Pero si eso no va de la mano con una familia que acompañe en el uso de la tecnología, no sirve de nada, diciéndoles súper honestidad. Entonces, yo creo que estamos en un momento mundial de harta desesperación, ¿se fijan? Ahí les puse notas de la diferencia, apagón digital en la escuela, en China se han puesto más rígidos, 2 horas al día, y si no multan a los, imagínense las cosas que se están ocurriendo en el mundo, multan a los adultos. Yo tengo la sensación de que después se va a considerar un tipo de maltrato infantil o negligencia al menos. Y hay países que han prohibido el uso de los celulares a nivel país en los colegios.
¿ya? Como Francia, Alemania, Italia y China, ¿ya? Insisto que a mí no me parece una mala medida considerando la poca alfabetización digital que tenemos los y las adultos, o sea, los adultos y los y las profesoras, pero yo creo que tiene que hacerse de la mano. Me explico como ya, si saco el celular del colegio, también le voy enseñando a los profes y las profas cómo ocupar la tecnología a favor y no en contra. Y eso sí se puede hacer, y a veces lo hemos hecho incluso en clases con los y las estudiantes, ¿ya? En fin, solo esto parece como ciencia ficción, pero es real, ¿cierto? Así, han llevado al extremo cómo sería la corporalidad de alguien que está 24/7 conectado, ¿cierto? ¿Y qué nos muestra? Yo cuando hago talleres, de repente los papás me dicen, chuta, yo no creo que mi hijo sea así, parece un alien, ¿cierto? Y la verdad es que el estar conectado a la pantalla, que es, el celular es lo más malo, si ustedes me preguntan qué es lo más malo, el celular, después la tablet, la tele como en último lugar, o sea, mejor que vea tele a que esté en el celular, porque te encorva, ¿cierto? Se genera un segundo párpado, producto de lo fotolumínico que aparece, un cerebro más chiquitito, el cuello técnico, como de jugador o de estar chateando, la espalda y cuellos arqueados, garra de texto, ¿cierto? Porque está todo el rato con el celular en la mano, y el codo en 90 grados. Entonces, podemos decir, investigadores que han llevado esto al extremo, y qué va a pasar con esta generación si nadie regula las pantallas, incluso entonces morfológicamente cambiaríamos, y si ese sería nuestro aspecto. Y se me olvidó el cintillo, porque han cachado los cabros que ocupan estos, como no ocupan estos audífonos chiquititos, sino que se ponen unos audífonos gigantes, entonces el pelo se les empieza a caer en esas partes del cráneo. Entonces, desde ahí se fijan que es algo que nos afecta psicológicamente, físicamente, socialmente, etc. ¿Ya? Les voy a mostrar un video, porque quiero que también como que nos sentemos y pensemos el mundo que estamos viviendo y lo difícil que es mediar y hacer la mediación parental digital, dado el contexto que les estaba compartiendo recién, ¿ya? Así que voy a compartirles pantalla, déjenme salir de acá, y les voy a compartir un video que me parece súper interesante, que ojalá no hayan visto. Espérenme que no sé qué pasó, que se abrió, voy a cerrar y voy a volver a compartir. Déjenme abrir el video y ahí lo comparto. Ojalá no lo hayan visto, y si lo han visto, igual les va a hacer mucho sentido, espero que sí. Ahí. Ahora sí. Qué guapa. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás soñado, Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes, Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras?
¿Queréis saberlo? Sí, por Claro. favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Súper. A mí me pasa que todavía veo el video, lo he visto muchas veces y me conmueve, ¿cierto? Cómo dejamos pasar nuestro tiempo en cosas que valoramos y perdemos el tiempo en cosas que a veces no nos hacen bien, etc. Yaritza, después te lo puedo compartir ahí el link para que lo ocupen y lo tengan. Es nuevito, salió hace poquito del LinkedIn. Ya, es de este año. Súper. ¿Cómo estoy de tiempo, Pablo? Ya que yo me tiendo a embalar, yo le decía a Pablo, entonces, muy bien, ya, excelente. Nos quedamos con una sensación, ¿cierto?, de melancolía, de tristeza, que ojalá en algún momento podamos compartir también. Obviamente el video también se los voy a compartir para que lo utilicen, porque a mí me encanta que sean, que sean voceros también de esto que estamos conversando. Y de alguna otra forma, el situarse desde la emoción nos lleva a generar estos cambios. Pues. Entonces, sí o sí, como que tenemos que pensar que algo tenemos que hacer frente a esta realidad que... Sí, no vamos a poder subsistir si no tenemos quien nos cuide y quien nos acoja en nuestra emocionalidad, que es muy distinto el contacto presencial al contacto virtual. ¿Ya? Aquí quería darles un espacio de participación, pero yo creo que por el tiempo, Pablo, lo voy a hacer al final, para poder darles alguna materia más así como de contenido que se lleven de esta horita, que me hace muy difícil poder alcanzarlo, pero lo lograré. Hay autores que han hablado que hay algunos riesgos en línea para nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Los riesgos se los dividen en tres: los riesgos de contenido, de contacto y de conducta, ¿ya? Los riesgos de contenido son que yo como padre, madre o cuidador principal no exponga o permita que mi hijo no esté expuesto a ver imágenes inadecuadas o violentas, ¿ya? Y lo triste es que ese riesgo se ha estudiado, que es el que más nos preocupa a los padres, madres y cuidadores principales, y dejamos de ver o invisibilizamos los otros riesgos que son, si ustedes me preguntan, iguales o peores. Los riesgos de contacto sería hablar con desconocidos, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo mi hija, por ejemplo, su papá le compró una tablet, yo no estoy separada, no tenemos la misma mediación parental digital, y tiene Roblox. Entonces, cada cierto tiempo yo hago una limpieza. ¿Quién es X, tantoti, tantoti? No sé, ¿cierto? Entonces, el hablar con desconocidos es un riesgo porque puede pedirme una foto, mi dirección, mi ubicación, etc. Y el riesgo de conducta, que ya es reunirse con alguien desconocido,
Lo triste es que los adultos, los cuidadores principales, tendemos a subestimarlo. ¿Me explico? Entonces nos preocupamos cuando nuestro hijo ve una película muy violenta, pero no nos damos cuenta, porque a veces ni nos cuentan, lamentablemente, cuando están hablando con desconocidos o cuando quedan de juntarse con algún desconocido, ¿ya? Y lo que también dice en el fondo la literatura es que en el fondo los padres, las madres y los cuidadores principales tendemos como a poner las alertas cuando nuestros hijos recién se sienten amenazados o humillados. Entonces podríamos decir que si no generamos una relación de confianza desde la temprana infancia, es muy probable que mi hijo me cuente cuando ya la cuestión esté castaño oscuro, como se dice en Chile, ¿cierto? Ya estén haciendo ciberbullying, ciberacoso, o ya se esté sintiendo en el fondo muy mal en su sistema educacional o en algún juego en línea o alguna plataforma que tenga y que quizás yo no me he dado cuenta, ¿ya? Otro grupo de autores hablan del uso problemático en de las redes sociales, ¿ya? ¿Y cómo definen en el fondo este uso problemático? Cuando nuestros niños, niñas o adolescentes usan las redes sociales de forma no planificada e impulsiva, y ahí devienen en conductas que no controlan, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día yo escuchaba a una mamá que decía, no, yo le pasé mi celular a mi hijo, tiene celular desde los 9 porque controla su uso. Yo les diría, eso es imposible, porque los niños y las niñas ni siquiera controlan su conducta, menos van a controlar algo tan adictivo como un celular, ¿ya? ¿Y qué generaría esto? Agotamiento escolar, fatiga de redes sociales, aislamiento, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Lo que se ha visto también que cuando hay un uso inadecuado de las redes sociales en los niños y niñas y sobre todo en los adolescentes, emerge con mayor fuerza la ideación o el intento suicida. Porque, insisto, no es lo mismo estar conectado con una cosa, un aparato, que con una persona, ¿ya? Entonces se sienten muy solos finalmente y no tienen a quién contarles lo que les pasa. Por otra parte, algo que también ocurre es que si ponemos precozmente un niño, exponemos un niño precozmente a la tecnología, estoy hablando de un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años, esto es tan atractivo y tan, podríamos decir, adictivo, que después cuando la mamá quiera jugar a las cartas con el niño, o cuando la mamá quiera jugar dominó, o a la escondida, o al luche, o lo que sea, el niño no va a querer porque lo va a encontrar fome, ¿ya? Entonces, en el fondo, es como hacerse un autogol, porque la pantalla es tan entretenida, tiene tantas funciones, tiene tantas cosas, que como mamá, papá o cuidador principal no podemos competir con una pantalla. ¿Me explico lo que les quiero decir? Habemos una serie de personas que trabajamos en estos temas que no creemos que existan nativos digitales. ¿Han cachado cuando perdonen lo cachado, que ahí se me sale lo chileno? Que en el fondo se han dado cuenta cuando los papás cuentan como gracia, ¡ay, mi hijo como que agarra el celular natural! Hace cosas. Obvio que sí, porque si le pasas un celular, ¿qué tienden a hacer los niños? A explorar. ¿Y cómo exploran un celular? Tocándolo, viéndolo, dándolo vueltas. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, de alguna otra forma, podemos decir que si le pasamos una pantalla a muy temprana edad, perdemos espacios de compartir, de alegría, de distensión con nosotros como padres, madres o cuidadores principales. Algo que yo encontré súper interesante y por eso se los quise traer hoy día también, es que en el fondo se ha identificado que los papás somos tan importantes, incluso en la adolescencia, que cuando los niños, las niñas y sobre todo los adolescentes tienen problemas de ciberacoso, ciberbullying, ¿a quién recurren? A los propios padres. ¿Se fijan? Antes se nos decía desde la psicología como que en la adolescencia los padres no éramos tan importantes, que eran importantes solo los amigos. Pero como los amigos están inmersos en la misma baile, se fijan en la misma red social, cuando les pasa algo en las redes sociales, los chicos ¿a quién recurren? Al adulto cuidador significativo, porque ahí perciben que él sí los puede cuidar. A menos que ese adulto esté igual de pantallizado que ese niño o esa niña. ¿Me siguen? Entonces es súper interesante porque podríamos decir que como que se extiende nuestro rol, ¿se fijan? Nunca está completa nuestra misión, y menos en la adolescencia, porque cuando un chico o chica intenta pasar menos horas conectado o le pasa algo muy grave en las redes sociales, como que le piden una foto, etcétera, o exponen una foto, ¿cierto? Vulnerando todos sus derechos de su corporalidad, le va a contar a su cuidador principal, no le va a contar a su mejor amigo, porque le va a dar vergüenza contarlo a sus amigos. Y por otra parte,
lo que también nos mostró Kids Online hace poquito tiempo es que los niños menores de 9 años reportan que intentan pasar menos tiempo con el celular y no pueden. Entonces, mentira que un niño a los 9 años se va a poder controlar. Díganme si no les pasa a ustedes que se han devuelto a buscar su celular cuando se les queda y van al trabajo. ¿Sí o no? Si ni uno puede controlarse, ¿cómo se va a controlar un niño, una niña y un adolescente? ¿Ya? Entonces siempre hay que pensar que si a nosotros como adultos nos cuesta controlarnos con el uso de redes sociales, con mayor razón los niños y las niñas les cuesta mucho más porque su cerebro está en formación. Se han descrito qué es la mediación parental digital activa, que yo lo que espero que seamos todos a partir de hoy día voceros de esta ideología, podríamos decir. La autora principal es Livingstone, ella vino a Chile en abril o mayo, no me acuerdo, en este año a la Católica, y ella tiene mucha literatura que habla acerca de esto, y yo diría que es como de las madres de este concepto. Nos habla de que la mediación parental digital activa tiene que ver con discutir abiertamente con nuestros niños y jóvenes acerca de el uso de las redes sociales, conocer los juegos preferidos, hablar de los riesgos, hablar de lo que hace bien y lo que no hace tan bien, poner límites saludables según la edad, según la etapa del desarrollo, el contexto, etc. ¿Ya? ¿Por qué sería tan bueno discutir abiertamente con los niños, las niñas y los adolescentes acerca de aquello? Porque esto se ha estudiado que ayuda a que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su pensamiento crítico, ¿cierto? Se sientan apoyados cognitivamente por un adulto, se incrementa la función ejecutiva, que se fijan que es lo contrario cuando un niño o niña no tiene ningún adulto que lo acompañe en esta gestión de las pantallas, aumenta la memoria de trabajo, genera flexibilidad cognitiva y control conductual, ¿ya? O sea, hablar abiertamente de lo que ven en las redes sociales. Yo siempre hago como un parangón o una semejanza con las drogas, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, que un chico, un adolescente a mi cargo, tiene droga en la mochila, no me puedo hacer como ciega sordomuda, como Shakira, ¿cierto? Sino que tengo que hablar con ese hijo, esa hija, ver qué está consumiendo, ver si es un consumo experimental, si es ocasional, ¿cierto? Para buscar los apoyos correspondientes. Entonces, tengo que conversar acerca de los riesgos que se corren cuando se insertan en una determinada plataforma. Y lo más importante, cuando hacemos mediación parental digital activa, lo que hacemos es mantener la confianza, ¿cierto? Entonces lo ideal es que si ustedes tienen niños, niñas a cargo, lo hagan desde que son guaguas, ¿cierto? Entonces siempre, si te pasa algo, cuéntame, cuando son más grandes, si te pasa algo en la presencialidad y en la virtualidad, me puedes contar lo que sea, yo te voy a ayudar. Y también, si uno no sabe, decir que no sabe, pues que le expliquen. Yo tampoco sabía lo que era Roblox, mi hija me tuvo que mostrar lo que era Roblox y yo tuve que aprender lo que era Roblox. Entonces también como la tecnología va avanzando, hoy día es Roblox, capaz que sea Riblix el próximo año, entonces va a haber que aprender nuevas tecnologías, nuevos códigos y ojalá saber los gustos y predilecciones que tienen nuestros hijos en relación a ciertas plataformas digitales, porque cada plataforma digital tiene ciertos riesgos asociados y otras tienen riesgos distintos, ¿ya? ¿En qué se diferencia la mediación parental digital activa de otras formas de mediación o de control parental? ¿Ya se acuerdan que hace algunos años, como en el 2000 o el 2010, se hablaba más de control parental? Incluso uno tiene control parental en YouTube, ¿cierto? O quizás decimos, no, en mi casa no pasa nada, pero se ha visto que incluso el control parental de YouTube no es muy eficiente, ¿cierto? Porque en el fondo se mezclan también imágenes y a veces contenidos que ojalá los niños y niñas no vieran. Entonces, la mediación restrictiva, podríamos decir que es regular la cantidad de horas que ve nuestro hijo, hija o niño, niña a cargo o joven a cargo de horas de pantalla que está en el día, ¿ya? Como vamos a ver acá, la mediación restrictiva se puede combinar con la mediación digital activa, o sea, no son excluyentes. Ya yo puedo decirle a mi hija, por ejemplo, si tiene 9, que ya sabe que en mi casa, cuando vuelve del colegio, puede ver media hora de pantalla, después descansar, hacer otra cosa conmigo, y luego volver a ver otra media hora de pantalla, pero al máximo 1 hora al día. ¿Me explico lo que les quiero decir, cierto? Entonces, ahí estoy siendo mediadora restrictiva, pero también soy mediadora digital activa, ¿ya? La mediación técnica o control parental
son en el fondo los filtros que tenemos, ¿cierto? Quizás alguno de ustedes los tiene y son buenos, sirven, pero ojalá lo acompañen también de la conversa, ¿ya? Esa es como también la invitación, ¿cierto? Que no solamente se les corte el internet o que no puedan acceder a ciertas páginas y las tengan bloqueadas. Hay casos extremos que yo he visto de papás o mamás que es como, se cortó la luz y cortan la luz porque ya no saben qué hacer para que su hijo se deje de estar pantallizado, ¿cierto? Entonces, de alguna otra forma, eso se llama mediación técnica o control parental. Y la mediación tipo monitoreo, esa yo diría que ojalá no la hagan nunca, tiene que ver con la mamá, el papá o el cuidador principal que se cree investigador privado. Entonces agarra la tablet, después que el hijo ya vio, y ve para atrás, ¿cierto? Las páginas que vio. ¿Cuál es el problema si usamos solo estas 3 primeras? Que generamos falsa seguridad. Los chicos y las chicas tienen súper claro cómo pueden sacarse, hasta uno sabe, ¿cierto? Cómo borrar la última página que se metió o navegar como incógnito. Entonces, de alguna u otra forma, los riesgos de solo mediar con estos 3 tipos de mediación parental digital es que nos dan una seguridad que es falsa, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que hacer mediación digital activa, pero acompañado de restrictiva o de otros métodos de control según la edad que tenga nuestro hijo, nuestra hija o niño o adolescente a cargo, ¿ya? Y desde ahí también es súper importante porque así como se habla de crianza respetuosa, podemos decir que así como, para mí en el fondo la crianza respetuosa debiese incluir la mediación parental digital, porque hoy día criamos en un mundo online y presencial a la vez, entonces si no hacemos esto en el mundo virtual, y lo hacemos en el mundo presencial, no sacamos nada, nos perdemos la mitad o más de la mitad del mundo de nuestros hijos e hijas, ¿ya? Entonces no ser papá o mamá amigo. De hecho está estudiado también que a veces los niños o niñas se hacen papá o mamás amigos de sus hijos en Instagram, por ejemplo, y después el hijo se cambia el nombre y tiene solo el amigo al papá o la mamá, y un par de amigos que saben la broma y tienen otro para usarlo con sus amigos o redes sociales de verdad, ¿ya? Entonces, en el fondo, ser amigo en Instagram tampoco asegura que nuestro hijo o hija tenga, en el fondo, estemos súper como sabiendo lo que está haciendo en las redes sociales, ¿ya? Hay otro autor que definió también, en vez de hablar de parentalidad, aquí me equivoqué, te pido disculpas Pablo, y a todas y todos, se llama parentalidad digital, ¿ya? Él dice que la parentalidad digital tiene 3 elementos y por eso lo quise traer porque es súper importante. Entonces aquí cámbienle, es parentalidad digital. Entonces él dice que hoy día en el fondo, lo mismo que les estoy comunicando yo, tenemos que ser padres en lo digital y padres en lo presencial. Y la parentalidad digital tendría 3 elementos que son importantes. El primero es la presencialidad. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo, utilizar la tecnología a favor del vínculo, considerando la edad y las circunstancias de vida de este, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si soy mamá de una chica adolescente y está recién tomando la micro o el metro para venirse a casa después del colegio, es súper bueno que yo tenga una plataforma para ver dónde va mi hija caminando. ¿Me explico? Porque a veces ese puntito se queda pegado y le puede haber pasado algo y yo la puedo llamar. Eso me ha ocurrido con mamás que de repente tienen estos dispositivos, me dicen, me resultó súper bueno porque en el fondo supe cuando tomó la micro y de repente pasó algo y efectivamente la trataron de saltar, ¿me explico? Entonces eso sería un poco restrictivo, pero es un acuerdo porque está conversado madre e hija, es aceptado por ambas y en el fondo tiene que ver con la confianza. Hoy ella sabe que su mamá la está cuidando. Y es distinto del investigador privado, porque el investigador privado es la figura como de ir por atrás, no ir transparentemente diciendo, hija, te estoy mirando para velar porque llegues bien a casa, ¿ya? La progresividad, que tiene que ver con incrementar progresivamente el uso de aparatos tecnológicos según la edad del niño. Acuérdense, si tengo menos de 2 años, nunca le pasen una pantalla a un niño, por favor, se los ruego, se los suplico, porque después se ha documentado casos, queridos y queridas, de niños y niñas que los hacen comer con las pantallas, sentados, están sentados todo el día, tenemos la obesidad, el sedentarismo hoy día en las nubes, y un último paper que leí la semana pasada hablaba de niños que no se podían parar, así poner de pie, que estaban todo el rato, ni siquiera en el gateo, sino que sentados, porque estaban sentados frente a una pantalla, ¿me explico? Entonces, es tan adictivo que genera que incluso hitos del desarrollo importantes como el gatear, el caminar, se pueden ver atrasados por el no velar y no acompañar a nuestros niños y niñas en el uso correcto de la tecnología, ¿ya? Y el último, que yo también lo encuentro súper importante, que es la permisibilidad,
que tiene que ver también con delimitar, negociar y consensuar directrices familiares en relación a las pantallas. Y ahí yo digo que, pucha, ese es nuestro rol más importante. Si yo quiero que mi hijo, mi hija, o mi niño, mi niña o adolescente tenga un control sobre su uso de pantallas, yo tengo que partir teniéndolo, ¿cierto? Si me ve que no me puedo desconectar nunca, que estoy 24/7, que atiendo a todo, que tengo el celular en la mesa cuando estoy comiendo, por supuesto que me va a imitar. O sea, al igual como todo lo que sabemos en psicología, que los niños y niñas no, se quedan más con lo que uno hace que con lo que uno dice, lo mismo ocurre acá. Si yo le digo, hijo, hija, no puedes ver la pantalla hasta las 12 de la noche, pero me ve que yo lo hago, por supuesto que está aprendiendo lo contrario, ¿ya? Y la permisibilidad tiene que ver con determinar qué se permite, qué contenido puede tener ese niño o niña según su edad, acuérdense, según su circunstancia, rango etario, etcétera. ¿Cuáles, dónde y cómo? Entonces, en el fondo, esas preguntas hay que como contestarlas en conjunto, ya. Te voy a dar un celular, por ejemplo, si tiene 16, porque la mayoría de los amigos lo tiene, ya. Pero, ¿qué plataformas puedes descargar? ¿Qué contenidos no quiero que veas? ¿Por qué no quiero que veas tal cosa? ¿Cierto? También si es un adolescente tenemos que explicarle el no porque no nos sirve de nada. Entonces, y a los niños también hay que explicarle. Ya no estamos en la lógica de que los niños no cachan ni una, sino que al contrario, tienen que ver que es un acto de amor, es un acto de involucramiento en su vida, y claro, es más fácil que de repente estamos chatos y no queremos jugar, no queremos compartir, no podemos, ya, de pasamos el celular. No, por favor, traten de hacerlo lo menos posible, ¿ya? De no ustedes mismos saltarse sus propias reglas. Y lo que también se ha visto es que en el fondo, si uno hace estas conversas con los chicos y las chicas, se fomenta la responsabilidad y cumplimiento, porque ellos se sienten imbricados o involucrados en las pautas que se establecieron. ¿Me explico? Es súper distinto que yo diga no porque no e imponga una regla familiar, sea mi familia monoparental, biparental, ensamblada, aglutinada, todos los tipos de familia que existen hoy día, a que yo la converse con ellos, y haya una negociación y un acuerdo, y yo también sea parte de esa conversación. ¿Me explico? Entonces, ahí alguien me puede preguntar, pero Vivi, ¿qué hago si mi jefe me escribe a las 8 de la noche y a las 8 no hay celular en mi casa? Tú puedes decirle, por ejemplo, si hay una reunión, si está en acreditación, no sé, estoy hablando de contextos como puntuales, puedes decirle, hijo, hoy día te voy a pedir disculpas porque voy a tener que atender una llamada urgente porque pasó algo grave. Pero esa es una excepcionalidad, y se explica, y se dice, ¿ya? Eso es importante porque lo otro que les quiero transmitir es que ojalá no nos saltemos las propias reglas que nosotros podamos comunicar y colegiar con nuestra familia. Y por supuesto que con nuestra pareja si vivimos en una familia biparental, porque uno ve mucho eso, que es la madre la que controla y el papá no hace nada. Lamentablemente aquí, por los hombres presentes, ojalá también ellos tuvieran un rol protagónico en la crianza. Entonces, así como vemos el machismo en todas sus esferas, también lamentablemente lo vemos en la mediación parental digital, ¿ya? Y por eso les traje esta lámina que nos habla de las brechas de género. Las mujeres somos las que regulamos más la pantalla. Hoy día les decía a mis alumnas en clase que en el fondo, como este es un tema tan reciente, todavía no hay estudios en parejas homosexuales o en parejas, ¿cierto?, con construcciones familiares diversas, sino que hay estudios en familias monoparentales y en familias biparentales, heterosexuales. Entonces, en el fondo, lo que sí está estudiado es que la madre entonces es la que asume ese rol de ser la bruja de las pantallas. Algo que es triste es que a mayor nivel educacional de la madre, mayor regulación de pantalla, y eso también se correlaciona, yo creo que ustedes lo saben, que si la madre lee libros o yo diría libros, aunque me reten los ecologistas, siempre prefiero un libro de papel que un libro de pantalla, pero si la madre lee, el niño va a leer, ¿cierto? Si la madre no lee, el niño lo lee, eso también está documentado. Lo mismo pasa acá. Si la mamá tiene mayor nivel educacional, va a controlar mejor o regular o ser una mejor mediadora parental digital que si la mamá tiene un nivel educacional peor. Se fijan que es más triste porque las familias más pobres regulan menos, ¿ya? Porque tienen menos tiempo, menos recursos, saben menos, etc. Y quizás en otros países, que después lo que vamos a conversar con las colegas desde los otros lugares del mundo, pasa lo mismo, ¿cierto? Aquí pasa que una mamá de menores recursos tiene en el fondo mucho más trabajo, ¿cierto? Trabaja muchas más horas, trabaja en turno, hay muchas brechas, ¿cierto? Las familias más pobres en Chile tienen una brecha inconmensurable con las familias más millonarias en nuestro país, muy similar a toda Latinoamérica. Entonces desde ahí es súper triste porque en el fondo la mediación parental digital también tiene una brecha, ¿ya? También tiene una brecha de género porque las niñas son más controladas que los niños, ¿me explico?
Entonces, es muy probable que si tengo una hija o niña a cargo, voy a estar mucho más pendiente de lo que ve que si tengo un niño. Es como el niño se puede cuidar solo y eso es como un mito urbano que la verdad es que no es cierto, ¿ya? Y también hay una lección que también está como bien condicionada por los estereotipos de género, que las niñas tienen mayor predilección por plataformas de contacto y los niños por YouTube y videojuegos, ¿ya? Entonces, si se fijan, no es como que necesariamente las niñas les guste más el Instagram, pero sí, como hay estereotipos de género y las mujeres tendemos a hablar más que los hombres y a comunicarnos más que los hombres, las niñas acceden mucho más tempranamente a plataformas de contacto como Instagram, Facebook, bueno, Facebook ya quedó medio obsoleto, pero Instagram sobre todo, y los niños a juegos en línea, ¿ya? Entonces en el fondo se fijan que ahí también nos cambia un poco los riesgos, porque los riesgos en las niñas, que ahí uno lo puede ligar con todas las patologías de salud mental en las niñas, por ejemplo la anorexia, la bulimia, el trastorno alimentario, se fijan porque siempre está mostrando su cuerpo, se está contactando con alguien, quiere verse linda, etcétera, versus los niños que más bien juegan con otros niños, ¿ya? Entonces eso sigue existiendo a pesar de los avances en temáticas de género. Bueno, por si no saben, los Objetivos de Desarrollo Sustentable el año pasado determinaron que en nuestro país, y en muchos países de Latinoamérica la realidad es muy similar, se necesitaban 132 años para equiparar la brecha de género. O sea, hoy día se necesitan 131. O sea, vamos a estar muertos, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver con equiparar la brecha de género? Que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres, en la misma ocupación, que tengamos los mismos derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera, y un sinfín de etcétera, ¿ya? Entonces, claramente las mujeres hemos estado más desfavorecidas que los compañeros del género masculino, ¿ya? Ya, súper, muy bien con el tiempo, ya. Vamos a alcanzar, Pablo, así que vamos que se puede. Que es súper importante, para darle algunos tips centrales. La relación de calidad del madre, padre o la cuidadora principal, como les decía hacia algún lado, posibilita un mayor conocimiento de la relación en línea. Si tenemos una relación de confianza con los adultos que nos rodean, vamos a ser los principales confidentes de experiencias desagradables en línea. ¿Me explico lo que les quiero decir? Y eso es súper importante porque es en la adolescencia, insisto. Si tenemos una relación, nuestro hijo o hija nos va a contar si lo está pasando mal en su comportamiento en línea, ¿ya? Esto ya se los dije, ¿cierto? Seguirse, alguien me diga, pero yo estoy súper contenta porque mi hija me tiene de amiga en Instagram. Ojo, porque puede tener una cuenta distinta, con un nombre distinto, y después que a la tendala cuando nos damos cuenta que la están siguiendo, la están acosando, etc. Entonces, lo que se ha estudiado es que seguirse en redes sociales habla de cierta cercanía, pero no necesariamente predice el uso problemático de las redes sociales, ¿ya? Luego, se ha estudiado, así como lo malo, lo bueno, que la resiliencia individual, o sea, que tiene que ver con la capacidad de salir adelante de situaciones adversas que tienen los niños, niñas y jóvenes, y factores del entorno, protegen contra los efectos nocivos del uso de medios digitales. O sea, un niño o niña con buena autoestima, que es capaz de salir adelante de situaciones de complejidad, que se comunica adecuadamente con sus figuras parentales significativas, que tiene amigos y amigas presenciales, por supuesto que va a estar más protegido y va a poder controlar mejor el uso de las redes sociales, ¿ya? Y algo que documenta también lo que yo les estoy diciendo es que si somos adultos que de verdad, mediamos, ejercemos la mediación parental digital activa, va a mejorar el bienestar de nuestros niños y niñas a cargo y vamos a prevenir infelicidad. Infelicidad, llámese también cuadros depresivos, ideación suicida y todo lo que conlleva esa situación, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera podríamos decir que, así como cuando no lo hacemos pasa lo contrario, la soledad, el aislamiento, sentimientos depresivos, etc. Cuando lo hacemos lo contrario. Promovemos bienestar, ¿ya? Y esto es interesante sobre todo porque me imagino que la mayoría de los que están hoy día o son colegas o van a ser futuros colegas, un paper que lo encontré súper interesante, que hablaba que cuando uno hace mediación digital parental activa, se reduce la conducta desviada en línea, ¿ya? ¿Qué definen ellos como la conducta desviada en línea? Ellos le llaman la tríada oscura, son autores son japoneses, y eso tiene que ver con las conductas más psicopatológicas, ¿ya?
como el maquiavelismo, la psicopatía y el narcisismo. Entonces podríamos decir que también prevenimos la aparición de cuadros más graves, ¿cierto?, en nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea, si hacemos mediación parental digital, podríamos decir que vamos en contra de conductas psicopáticas, maquiavélicas, narcisistas, que tienen que ver con la escasa socialización que tienen los niños que están absolutamente pantallizados. ¿Ya? Por eso yo les digo que algo, después voy a prender la luz porque no los voy a dejar solos y solas este rato, pero se me quiere decir luz natural. Necesitamos urgentemente alfabetizarnos digitalmente, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué tiene que ver? Conocer y aplicar los contextos, los dominios, las plataformas, y la verdad es que el mundo va muy vertiginosamente, entonces yo creo que no teman a no saber, no teman a preguntarle a su hijo o su hija, ¿qué está viendo? Si tienen un hijo adolescente, no sientan que ya perdieron todo, no, trate de instalar la conversación, y quizás no le va a resultar a usted como mamá, pero quizás va a encontrar una tía, un primo, alguien adulto que pueda instalar esa conversación con ese chico, esa chica, ¿ya? Entonces, ¿qué se ha visto cuando fomentamos la alfabetización digital? O sea, que le perdemos un poco el miedo a la tecnología y sabemos cómo manejarnos en un mundo multipantalla. Tenemos una cultura más participativa, hacemos afiliaciones con otras y otros, como lo que estamos haciendo hoy día gracias a Centro Traún y Pablo. Resolvemos colaborativamente los problemas, fomentamos la circulación de comunicaciones y algo que yo encuentro central es que fomentamos una lectura crítica de los medios. ¿Se fijan? Hay muchas fake news, hay muchas cosas circulando que no es tal. Entonces cuando con nuestros hijos vemos algo y lo podemos conversar, ¿será tan así? De Google no siempre dice la verdad. No sé, a mí me pasa harto con mi hija. Me dice, oye, pero mi mamá salió esto. Sí, pero mira, esto puede ser como, ¿qué te tinca? Busquemos otras fuentes. ¿Se fijan? Vamos teniendo visiones también críticas de lo que dicen los periódicos, lo que dicen los medios digitales, etc. Entonces, eso también es interesante porque generamos adultos más reflexivos, más críticos, etc. Y con esta, espero terminar, Pablo, breves sugerencias por rango etario. De 0 a 2 años, ojalá nada de pantalla. Ya, nada de tele, nada de celular, nada de nada. Ya, si alguien me dice, pucha, pero es que crío sola, ya, búsquese una vecina amiga, ¿cierto? No críe sola, críe en red, ¿cierto? Si el papá no está ni ahí, hágalo como sea, pero no críe sola porque se va a ir a la B, no le va a resultar, es muy difícil criar sola en este contexto, es muy, muy complejo. Lo era antes y lo es hoy día con mayor razón, ¿ya? Desde 2 años en adelante, mediación parental digital activa, que es lo que yo les decía recién, que es un desafío grande, no estoy hablando así cosas súper fáciles, no, yo sé que es lo que estoy hablando, porque también me toca con mi hija. ¿Y qué podemos hacer para lograr? Primero, no tener miedo a no saber, que ya se los dije, y aprender, ¿cierto? Por ejemplo, mi hija está rayada con Kuromi, ¿cachan ese mono de la Hello Kitty? Como la antítesis de la Hello Kitty. Ya, yo sé que le encanta Kuromi, entonces ahí tengo una posibilidad de saber de su mundo relacional, saber lo que está viendo en las pantallas, vemos juntas Kuromi, veo las escenas, y también no tener miedo de repente a embarrarla. Yo, por ejemplo, de Pablo lo sabe, soy súper pro la lectura de libros. Mi hija anda leyendo de repente, vamos a comprar, vamos en la calle y le compro un libro. Y me ha pasado, no sé, yo a mí me cargan los malls, voy a la Pumán, que es un centro comercial más chiquitito, y mi hija en vez de andar con el celular caminando, va con un libro. Y me ha pasado Pablo y Marión, Eime, no sé qué más veo por ahí, y Elizabeth, Victoria, Miriam, que me para la gente y me dice, ¿cómo lo hizo? Porque va caminando y va así, va caminando y dobla y tiene el libro y tiene 9, ojo. Entonces yo le digo, ¿cómo lo hice? Primero leyendo yo y después promoviendo que ella leyera. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces sí se puede, pero claro, hay que promoverlo, ojalá. Mientras más chiquitito, mejor. ¿Y por qué le estaba contando esto? ¿Ven? Se me fue la onda porque ya ahí se notan los 46. ¿Por qué? Porque una vez le compré un libro que se llamaba Spy Family, que era de una espía que mataba a toda la familia. Y yo dije, chuta, a ver, como que, y lo agarró mi pareja y lo empezó a mirar y me dijo, Vivi, esta cuestión es como media terrible. Entonces, después lo pudimos conversar y decir, ¿qué entendiste? ¿Qué te pasó con esto? ¿Me entienden? Como, porque es un libro que no era para los 8 años de ese momento de la Amanda y la súper embarrado. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Generar una conversación en relación a lo que había aparecido, lo que vio, con qué se quedó, etc. Entonces, la invitación que les quiero hacer es que no tengan miedo de hablar con los niños y niñas acerca de sus gustos, de lo que ven, de lo que no ven, etc. ¿Ya? De los mangas, si son más grandes, no sé, pues hay literatura según la edad.
muy versátil y muy variada. Limitar los tiempos de uso de pantalla y los contenidos, que ya se los he dicho, ¿cierto? En muchas oportunidades, ojalá no coman con la comida, no coman nunca juntos con un aparato tecnológico, no tengan. En Chile, por lo menos, bueno, después vamos a escuchar a las colegas, la tele prendida cenando es súper frecuente, ¿cierto? Todos yo creo que también crecimos con la tele prendida, porque con la tele de colores en mi época. Entonces, de alguna otra manera, la tele, si me preguntan eso sí, ¿qué es más malo? El celular. La tele es mala, pero nunca tanto, porque la tele como está lejos, se fijan también, en el fondo no nos hipnotiza tanto como el celular, ¿ya? Y el celular nos encorva, lo que hablamos al inicio de la conversa. Coparentalidad del digital. Aunque se lleve pésimo con el otro progenitor, trate de establecer reglas conjuntas. Ya si está separado o separada, trate de hablarle estas cosas, de que haya, siempre en las familias separadas nunca hay las mismas reglas y normas, eso lo sabemos de antes, ¿cierto? Pero trate de al menos tener algunas cosas en común y por supuesto que va a ser un papá o una mamá más confidente que otros, estamos siempre, existe. Pero trate de hacerlo sí o sí, y si tiene más hijos, probablemente algún hijo sea más confidente de uno que de otro, y también ahí, si hay conversaciones más incómodas o más complejas, no hay que tener competencia, lo importante es que le cuente un adulto, ya, si es la pareja, la expareja, no hay problema, mientras alguien se haga cargo del tema, está bien. Conocer a los amigos de nuestros hijos. Eso es súper, súper importante, porque en el fondo así también podemos ponernos de acuerdo con ciertas reglas y normativas como tribu, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué edad darle el celular? Si yo no conozco a nadie, no conozco a ningún papá o mamá de los amigos de mi hija, voy a ser la mamá bruja. En cambio, si los conozco y me pongo de acuerdo, y por ejemplo, los amigos yo conozco mucho a los papás de mi hija, en el fondo tenemos un acuerdo de que no les vamos a pasar celular, por lo menos hasta antes de los 13, 14 años. ¿Me explico lo que les quiero decir? Y eso está consensuado y conversado con los papás, entonces no queda aislado nuestro hijo o hija en el sistema escolar. Y también que está sujeto a evaluación, entonces cuando las niñas nos preguntan, acuérdense que nunca va a ser antes de los 13 y que está en evaluación, ¿cierto? Y ese discurso lo tenemos las mamás y los papás igual, ¿ya? Jugar actividades al aire libre, conversar, escuchar música, ¿cierto? Yo les diría que la radio Disney es mi compañera, ¿cierto? Si bien tiene letras de repente de reggaetón o subidas de tono, en el fondo es mejor tener la radio prendida, una música, que tener la televisión. No tener miedo de cometer errores y pedir disculpas. Lo que yo les decía recién, yo también me equivoqué al comprarle un libro, imagínense, un libro para que leyera, que era súper como de contenido muy complejo. Después ella me contó que hasta soñó con los personajes, así no le fue muy bien con ese libro, y ahí le pedimos disculpas porque no cachábamos de qué se trataba y no nos dimos el tiempo de leer el contenido de lo que estaba leyendo. Y algo súper importante es fomentar la confianza, que nuestros hijos e hijas nos puedan comentar todo lo que les pasa en línea. Y si no somos nosotros, porque no hemos tenido un acompañamiento desde pequeños, que sea otro adulto que sea significativo para él, y no ponernos celosos o celosas porque le cuentan al otro progenitor, ¿ya? Y ser un ejemplo de lectura y autocontrol con las pantallas. Insisto, si yo no me puedo controlar a mí mismo, a mí misma, por supuesto que mi hijo nunca lo va a hacer. Y lo que yo les decía al inicio de esta charla, no sacamos nada con lo que en los colegios haya restricciones de no usar pantalla, si el hijo cuando llega a la casa pasa 6 horas seguidas viendo pantalla, que eso es lo que vemos en muchos adolescentes hoy en día en Chile y en el mundo. Aquí les había traído un video, Pablo, pero por tiempo, yo creo que mejor les damos el tiempo a las personas. Yo voy a prender la luz porque me quedé como en la penumbra. Pero solo cerrar con esta frase, ¿cierto? Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Entonces, la invitación es a hacerse cargo y a que ojalá me acompañen en esta, yo parezco como peregrina o como que ando como evangelizando acerca del acompañamiento parental digital. Y yo creo que ojalá todas las madres, padres y cuidadores principales y o personas que trabajen en pro de una infancia más saludable, debemos tener este deber ético de velar por un uso adecuado de las pantallas. Súper. Muchas gracias, Pablo. Me faltó el video, pero espero que no sea la última posibilidad de compartir algunos contenidos con ustedes. Voy a prender la luz porque no me veo nada. No, muchas gracias a ti, Viviana. Sí, ya no te vemos nada, estás en la oscuridad total. Ahora sí. Bien, ahí sí, ahí sí. Veo que hay manitos que aplauden allí, así que
No, muchas gracias a ti, Viviana, por la presentación. Este es un tema realmente muy interesante, sobre todo porque estamos en una época, como tú bien la describes, como una época digital. Y quizá pasamos gran parte del tiempo conectados mirando una pantalla. En este minuto, ¿cierto? En este Exacto. minuto estamos haciendo un uso positivo de la pantalla, digamos, ¿no? A través de distintos dispositivos, distintas plataformas, pero qué interesante es reflexionar acerca de que también esto tiene otra cara de la moneda, ¿cierto? Hay también una lógica que hay que mirar acá, que está el riesgo que supone para los niños, niñas y adolescentes, el estar todo el tiempo conectado, ¿cierto? Mirando una pantalla, porque de alguna manera, también eso desde el ámbito quizá, desde la psicoterapia, lo voy a pensar, supone también una interacción familiar especial. Si llega un adolescente, en mi caso como terapeuta, ¿cierto? Y me comenta que pasa gran parte de su tiempo mirando una pantalla junto a su familia, de inmediato ya una hipótesis ahí acerca de cómo es el funcionamiento de esta familia, ¿no? Probablemente no es el único que está conectado mirando la pantalla, probablemente también lo está la mamá, papá, un adulto responsable, un cuidador, ¿cierto? Y que de alguna manera a lo mejor es también parte de una interacción de la familia. Entonces quizás desde ese ámbito sería muy interesante y traer esto del tiempo en pantalla, ¿cierto? Traer esto también a una parte del diagnóstico de la interacción familiar, de la comunicación, y por cierto también de la configuración relacional al interior de la familia. Yo creo que eso es un muy buen elemento. Yo voy a... Absolutamente, Pablo. Sí, solo comentar algo a partir de lo que dijiste, que también es súper distinto que ocupemos la pantalla para ver una película juntos, por ejemplo, que a veces son panoramas de fin de semana que están súper buenos, a que mi hijo esté encerrado solo viendo una pantalla. ¿Se fijan que son por usos distintos? Por eso insisto que no es como, por eso yo si bien soy no a la pantalla, pero no a la pantalla siempre. Yo siempre le pongo el al siempre, porque en el fondo, insisto, la pantalla puede tener cosas muy buenas. Nos permitió, por ejemplo, el sistema escolar en la pandemia, si no nos hubiéramos quedado más retrasados de lo que ya están los niños y niñas en el mundo, en términos de sus procesos pedagógicos. Entonces la pantalla, así como ahora que estoy feliz porque hay mucha gente interesada, que lindo, me pone muy contenta en el fondo en este tema, nos permite hoy día generar comunidad para hablar este tema y ponerlo sobre la mesa, ¿se fijan? Y este es un buen uso de la pantalla. Pero hay otros usos, como un buen uso de la pantalla sería lo que dice el Pablo, todos sentados en el sillón como modo familia Simpson, ¿cierto? Comiendo cabrita y viendo una película, eso está bien, eso no está mal hacerlo un viernes por la noche. Pero que el hijo esté toda la tarde del viernes, de 2 de la tarde a 7 de la tarde conectado a la pantalla, eso no está bien, ¿ya? Y si no tengo la suerte de tener a alguien que me ayude en la crianza, pedirle a la vecina, a la mamá, hacer redes, ¿se fijan? Otro cuidador que pueda ese tiempo dárselo de calidad, ¿ya? Eso es súper importante también para poder recalcar lo que tú decías, Pablo, el no a la pantalla en ciertos momentos, circunstancias, ocasiones, edad, contexto, etc. Súper bien. Estoy revisando, Viviana, los mensajes por el chat. Recuerden que pueden escribir una pregunta por el chat, pero hay estos comentarios también. Y no logro ver, a ver si lo puedo bajar un poquito. Acá. A ver, el mensaje dice, bueno, hola a todos. Una consulta, ¿existe la posibilidad de que nos pueda compartir? Ya, el PPT, es otra cosa. Por temas laborales no alcancé a conectarme ya, es otra cosa. La profe Eso Vivi desde... entre paréntesis, sí, como que sí lo podemos compartir, Pablo, pero acuérdense que también va a salir el paper, entonces ahí van a tener como todo ordenado, así que también es más fácil. Ya, súper Pero, bien. Y bueno, y una estudiante, una alumna de la universidad, parece, Diana, porque te dejan saludos. súper, Gracias, Vivita lindo. querida, con tu generosidad, cariños, muy buen contenido. Gracias por este seminario. Nunca está de más reflexionar sobre estos temas latentes que cada vez son más preocupantes. Muchas gracias, un tremendo aporte. Muchas gracias, muy buen contenido. Gracias, Viviana, cariños. Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo contenido entregado, muchas gracias. Uy, voy a estar toda la noche leyendo esto. Profe Vivi, por favor, el link del video. Bueno, eso. Ah, ya, sí, se lo vamos a mandar. Libre asistencia. Recuerda que pueden dejar preguntas o si quieren pueden activar el micrófono sin problema. Pueden levantar la mano y activar el micrófono. Acá hay una pregunta, pero me fui como a lo último. Karen. Dice, Karen levantó la manito. Karen Céspedes.
Sí, hola, hola Vivi querida. ¡Oh, tanto tiempo! Alumna y sí, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo, qué emoción. Sí, mucho tiempo. Oye, qué gusto haber podido participar. Yo no atiendo niños, pero qué agradable sorpresa me he llevado porque yo al atender adultos veo como el otro lado de la moneda, ¿no? Como, ¿cómo hago? Señorita, ¿cómo hago para que mi hijo cómo la educación en el fondo? Cómo educar a los adultos que ya están con este problema encima, porque claro, cuando son chiquititos, uno puede todavía como manejarlo y hacer como la psicoeducación al respecto, pero cuando ya están con el problema encima, ¿cómo se aborda? Y Sí, además, querida Vivi, cuando son adultos mayores los que están a cargo de los niños y no son oh, los padres, que ahí es un poco complejo como la psicoeducación, ¿no? Por el temor que ellos mismos le tienen a la virtualidad, a todo esto de la tecnología. perfecto. Sí, son varias preguntas en una, Karen. Qué bueno verte después de tantos Sí, años. O sea, perdón. no te puedo ver, pero te puedo escuchar. Mira, Sí, ya. Algo súper importante es cómo depende de la edad de ese niño o esa niña, en primer lugar, ¿cierto? Es distinto con un adolescente que con un niño o una niña. Acuérdense lo que yo les decía, la regla de los 2 años y 2 años para arriba. Yo te diría que los tratamientos que actualmente existen, que son recientes, insisto, si se fijaron, toda la literatura que yo les mostré es como 2020, la más antigua, de alguna u otra forma, Karen, son parecidos a los que se hacen con los tratamientos de droga, ¿cierto? Es muy distinto un chico que lleve pocos años pegado a la pantalla que un niño que ya lleve más de 3 años frente a la pantalla, ¿ya? Me explico. Si es un niño que ya le sacan el celular y hace pataleta, se pone a llorar, queda la crema, hay que hacer como casi que una intervención de desintoxicación, Pablo, como cuando se atiende un adicto de droga, ¿cierto? Entonces ahí lo que se sugiere es que le saquen la pantalla así de una, aunque sea terrible. Va a pasar 2 semanas pésimo, pero después va a ser feliz. ¿Me explico? Entonces depende mucho ahí, como que habría que diagnosticar en qué nivel está su adicción, ¿ya? Porque en el fondo, si es un nivel de adicción más bien que lleva una data no tan larga, aunque pensemos que 3 años para un niño de 16 es mucho más que para un adulto de 40, siempre tengamos eso en mente. En el fondo, depende mucho de aquello, lo cual tú determines. Lo otro que tú puedes hacer también, yo siempre creo que puedes ir por la gradualidad. Por ejemplo, si antes le decían ya, vea tablet toda la tarde, ahora vea tablet menos horas, menos horas, menos horas, y vas restringiendo y extinguiendo esa adicción, ¿ya? Como desde lo más clásico, ¿cierto? Pero si ya es un niño que está adicto, 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 lo que yo he visto son cosas como las que te comento recién. Así, sáquenle la pantalla de una. Va a ser terrible, eso sí, hay que preparar a ese adulto. Y porque la primera semana lo va a pasar pésimo. Si es un niño pequeño, lo va a pasar menos mal que un grande, ojo con eso, porque son más años también de adicción y es más fácil, es más pataleta, más va a llorar, etcétera. Pero también lo bonito es que hay un video, después hay miles de videos que yo les podría traer y mostrar, pero hay un video de una niña de 2 años que estaba pantallizada, le hacen una intervención y la mamá, claro, dice que la primera semana fue horrible, es en Irlanda o en otro país, pero también va viendo los avances, va viendo que le habla, que la mira a los ojos, ¿me explico? Entonces, cuando es en niños pequeños es mucho más importante porque ves el efecto de inmediato de lo bueno que es, lo saludable de lo que estás haciendo. Y lo último que te quiero comunicar es que si es un adulto mayor, tienes dos caminos. El primero, tratar de mostrarle que la tecnología está y que si está a cargo de un niño y está ejerciendo una labor parental, aunque no lo quiera, va a tener que meterse en este mundo, ¿cierto? Porque es parte de las habilidades parentales del siglo XXI. Y si no, si ya está muy negado, está muy sobreexigido, está cansado, etcétera, buscar otra persona que pueda ser tu aliado en esa misión. ¿Ya? ¿Me explico? Yo creo que siempre es bueno hacerlo como con no solo una persona, sino que por eso les hablaba de la coparentalidad o la tribu, ¿cierto? Ponernos de acuerdo en conjunto es mucho más fácil que cuando uno se lleva la mochila sola o solo. ¿Ya? Eso, querida. abordar ahí un poco desde mi querida área sistémica que aprendí también. Muy bien, excelente, Sí, exactamente. gracias, Vivi. Muchas gracias. Un abrazo, qué rico escucharte después de tanto tiempo. Vivi, hay una pregunta, una manito de María Fernanda, ahí está. María Fernanda puede hacer la pregunta y después voy a revisar un par de preguntas por el chat Súper. para Hola, ya sí, concluir. la escribí. ¿A dónde está? No sé. Mi pregunta era si es que, por ejemplo, se puede usar
o cuidar como la digitalización en un adolescente tardío, 21 años, 19 años, con depresión severa? O sea, no sé si se puede usar esto que aprendimos es como en adolescentes tardíos. Sí, absolutamente, querida. ¿Cuál es tu nombre? María María, Fernanda. María Fernanda. Súper importante tu pregunta, porque claro, también la pandemia no solamente retrasó procesos pedagógicos, sino que también retrasó procesos psicológicos. Entonces, probablemente esto que yo les hablaba de hasta los 18, claro, yo veo universitarios que están adictos a las pantallas y tienen 23, ¿se fijan? Entonces, absolutamente, querida. Entonces, sin lugar a dudas, es también un deber hacerlo, porque lo que yo te decía recién, está comprobado que si pasan muchas horas solo frente a la pantalla, se va a incrementar su sentimiento de depresión, soledad y la ideación suicida. Entonces, también es una pregunta que un buen terapeuta de adolescente tardío o de incluso de adulto joven debiese hacer, ¿ya? Porque en el fondo, si no es un círculo vicioso, ¿te fijas? Más pantalla, más soledad, más depresión, etcétera, etcétera. Así que tu pregunta es muy buena y muy pertinente. Ya, muchas gracias. A ti. Y vi hay una pregunta en el chat de Marión Cárcamo, dice, bueno, hola, buenas noches, primero dar las gracias por este seminario. Una pregunta, ¿cómo regulo el uso de las tabletas si mis hijas están mayor tiempo con su papá? Ay, sí, eso es tan difícil, querida. A mí me pasa lo mismo. Siento identificada. Lo que yo te podría decir es como que finalmente lo mismo que pasa en las separaciones antes de las pantallas, porque las reglas en las casas son súper difíciles de abordar. Desde en las casas nunca hay las mismas reglas. Entonces, lo que tú sí puedes hacer es compartirle todo lo que yo te mostré hoy día, ¿cierto? Les voy a compartir el paper cuando salga, que espero que sea antes de la Navidad. Y así pueden como no quedar ustedes como oh, la pesada, la exagerada, que es como me han tildado a mí también, sino que también pueden en el fondo mostrar lo que pasa cuando no hay control parental digital y desde ahí no te queda otra que sensibilizar. Y lo que sí también yo te diría que si tú generas una cultura de cuidado y protección en la digitalización, aunque en la otra casa no lo haya nada, ojalá no tengas tuición compartida, eso sí, yo creo que, insisto Pablo, mi hipótesis es que esto después va a ser considerado una negligencia, un maltrato, así que yo estoy segura que vamos para allá, y ahí se van a poder generar como que no exista tuición compartida, a pesar de que, porque en el fondo como siempre se hace tuición compartida y se vela mucho, los tribunales hacen mucho eso, en caso incluso de abuso sexual, etcétera. Yo espero que se legisle alguna vez más correctamente, pero por mientras, ojalá no tener tuición compartida, ojalá sensibilizar desde la buena onda para que te resulte, porque si no te va a ir en una escala asimétrica y no va a resultar. Y por otra parte, también puedes tú generarle a tu hijo o tu hija como más autocontrol. ¿Me explico? Por ejemplo, la Amanda me cuenta a mi hija que en la casa del papá a veces le duele la cabeza de tanto ver pantalla. Entonces ella misma se ha dado cuenta que no es tan bueno ver pantalla. Entonces también puedes decirle, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Y ahí, no, mamá, no tan bien. Y ahí, ¿por qué no le dice a tu papá que vayan a la plaza? De hecho, ahora mi hija instaló en la casa del papá el andar en bicicleta, por ejemplo. Y yo ni siquiera he comprado bicicleta acá, porque creo que ese espacio protegido tiene que tenerlo con su papá. Entonces te fijas que ahí promueves una conducta saludable y vas por el lado y empoderas a tu hijo o tu hija, según la edad que tenga, para que también él vea los efectos que tiene el estar en pantalla todo el rato. Gracias, Miguel, por la pregunta. Maciel Aguilar escribe, profe, consulta. En terapia, ¿cómo se puede abordar esta problemática? ¿Se le podría, alguien escribió ahí, ¿se le podría integrar una psicoeducación a los padres? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que en el fondo todo el material que yo les pasé, yo lo ocupo con padres, madres, cuidadores principales. Yo de verdad soy como ando evangelizando al mundo acerca de esto. O sea, pensemos que también la información calma. Por algo la pandemia nos causó tantos estragos en nuestra salud mental, ¿cierto? La incertidumbre genera más caos incluso a nivel de nuestra psique. Entonces, si le das información documentada, ¿cierto? Con autores, les das los conceptos, se los muestras, por supuesto que una psicoterapia puede tener momentos de psicoeducación solo con los padres, acuérdense, no con los padres delante de los hijos, porque ahí descalificamos a los padres delante de los hijos, ¿me explico? Si hacemos una intervención psicoeducativa en estos ámbitos y en todas las materias, siempre háganlo con los padres solos, ¿ya? O los cuidadores principales solos, nunca delante de los hijos, porque si no descalificamos al padre
delante de los hijos, ¿ya? Yo creo que esa regla sistémica de Minucci, una decía muy antigua, es súper importante, porque en el fondo en estas materias, sobre todo, quienes lo van a hacer después son los papás, no tú. Así que Maciel, gracias por tu pregunta, gracias por venir hoy día, y súper importante lo que tú dices, porque sí, yo creo que cuando se hace, es como lo que le decía a la Karen, si hacen una psicoterapia con un psicoadicto, también va a haber un momento de psicoeducación en esa psicoterapia, con los cuidadores principales, efectivamente. Así que súper. Karen Jorquera dice, hola a todos y hola ex profe Vivi. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la edad ideal para introducir al niño a la tecnología? Ay, Karen, que tu pregunta, qué lindo verte, ¿cómo estás? Qué bueno que estás la cámara. Bueno, no hay una edad ideal, Karen, porque de fondo depende de la cultura familiar, de los hábitos, los valores, la crianza. Yo diría lo más tarde posible. ¿Ya? Los celulares, ojalá, lo que sí está documentado en la literatura, lo que yo les decía recién, pantallas no antes de los 2 años, por favor, se lo suplico. Y ojalá retrasarlo lo más posible. O sea, si logras que un niño o niña no haya tenido alguna vez en su mano un celular y tiene 3 o 4, mejor, Karen. Mientras más tarde, mejor, ¿ya? Y por eso es tan importante ponerse de acuerdo con los papás, que son los amigos de los niños y niñas que tú cuidas. Porque así, insisto, se genera una tribu, se genera un colectivo. Entonces no vas a quedar como la mamá mala que le prohibió el celular, sino que va a ser una restricción para todas y todos los amigos de tu hijo o el niño a cargo. Entonces, mientras más tarde, mejor, ¿ya? Lo mismo que se fijan que es muy parecido a lo de las adicciones, ¿cierto, Pablo? Como yo sé que tú también te has metido en esos territorios, es como esto que a los guaguas les dan copete para quedarse dormidos, no, ¿cierto? Está comprobado que mientras más tardíamente, ¿cierto? Un chico, una chica acceda a alguna droga, es mejor. Es lo mismo que la droga. Mientras más tardíamente, es mucho mejor. Y las posibilidades de ser adictos son mucho menores también. Súper. Súper. Bueno, en honor al tiempo, Vivi, yo creo que va a ser bien difícil. Bueno, y le pido disculpas a todos también porque van a quedar hartas preguntas, la verdad, no las voy a alcanzar a leer. Entonces voy a leer un mensaje que nos dejó acá Jorge Tomás. Dice que saludos queridos, más bien es una reflexión y un mensaje hacia todos, especialmente a Viviana. Importante también es considerar el contexto que envuelve a cada persona y o grupo familiar. Sin embargo, recalcar que aún así es posible crear herramientas que nos ayuden a construir esta mediación parental digital, con base en el amor y la reflexión. Invitar y hacer partícipes a nuestros peques desde hacerlos analizar el por qué y para qué. Gracias. Gracias por el contenido, muy bueno el contenido y muy agradecido por la invitación. Creo que una buena síntesis de mensajes de tantos que hay, Vivi, para compartir contigo, digamos, y así que puedas también despedirte del grupo. Y nosotros también aprovechamos este espacio también te queremos agradecer nuevamente estar acá con nosotros. Para nosotros, para Centro Trabún es muy importante la participación de todos y por supuesto también a Vivi por estar con nosotros y compartir este espacio, ¿cierto? Que generó tanto deseo de estar acá, ¿no? De hecho hay gente todavía en la sala de espera que lamentablemente no pudieron ingresar porque ya se acabó el seminario, entonces siguen entrando, me imagino por la diferencia ahora en tan distintos países. Y solo mencionar para el cierre, vi que en este momento hay personas de Cuba, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina y Chile. Si me quedó alguno por ahí, por favor, mil disculpas. No, así excelente. Ay, qué bonito. La verdad es que me siento súper honrada y contenta de este espacio conversacional. Se me hizo corto, espero que ustedes también. Hay muchos temas que podemos profundizar, ojalá sea una primera invitación, ¿cierto? Y después vengan otras más, porque en el fondo la idea es poder seguir aportando acerca de la temática. Solo contarles, les recalco que va a estar el paper ahora en diciembre. Yo se lo voy a mandar a Pablo, por supuesto, lo voy a difundir también a través de mi red social. Yo tengo publicaciones en el diario La Hora todas las semanas que las pueden compartir con familias que estén atendiendo. Ya ahí me pueden seguir porque es como mi link, es como mi Instagram profesional, que es psicóloga, _Viviana.Tartakowski. Mi apellido es medio raro, pero soy la única que se llama así. Y mi hermana, pero mi hermana estudió otra cosa.
Ese es el Instagram profesional, y eso está abierto en el fondo. Y ahí todas las semanas van a encontrar algún capítulo, y dicho para cualquier persona lo puede entender, porque es para un diario local de acá de Chile, en el fondo. Entonces voy tocando qué hacer en Navidad, que no regale un celular en Navidad, que no regale la tablet, ¿me entienden? Según las épocas del año, los contextos, etc. Ahí también me pueden seguir para buscar el material. Y como les decía recién, para que no le saquen fotos les pueden sacar fotos también, y también se lo puedo compartir a mí. Yo feliz de que lo compartan, a mí no, yo soy súper como así con mi material. Pero va a haber el paper también, por si quieren mandar a algún papá, mamá o cuidador principal a leer. También es súper importante, porque así van documentando que no es un capricho de ustedes, sino que es una preocupación legítima, real, importante, etc. Y lo último que quería decir, Pablo, me encantó lo que dijo, lo que dijo Cristian, ¿cierto? Acá no queremos culpar a las madres, a los padres, sabemos lo difícil que es la crianza, sabemos que las familias más pobres tienen menos recursos, menos capacitación, más hijos, más hacinamiento. Entonces, lo importante es buscar la forma de cómo hacerlo, y por eso para mí el trabajo en red es vital, fundamental, porque si no nos vamos a quemar en esta tarea tan titánica solas y solos. Y qué lindo que haya sido un hombre el que lo comunicó. Así que, Cristian, mi corazoncito a ti, porque queremos más padres o cuidadores hombres de género masculino que se involucren en la crianza de los niños y niñas. Viviana, es Jorge. ¿Mm? Jorge es el nombre. Jorge es el nombre de la persona, sí. Me cambié el nombre, perdón. Pero qué Gracias, bueno que ahí Viviana. dijiste. Gracias a ti, porque fue muy bonito lo que escribiste, una síntesis muy completa Sí. y compleja a la vez, así que súper bien. Bueno, muchas gracias, Viviana, nuevamente. Y les quiero recordar a todos que en el chat está el link. Si ustedes quieren recibir el certificado, pueden ahí registrarse en el link que está ahí en el chat. Y bueno, y se El link del mandaron video era el que no también. iba a mandar. Sí, me lo va a Te lo enviar puedo mandar de Viviana. repente con el... Lo que pasa es que yo soy media ñurda y todavía no sé cortar, pegar por aquí. Pero se los puedo mandar a Pablo para que en el fondo se los Lo vamos mande a con la reenviar. certificación. Y hay Súper. miles de videos, así que espero verlos otra vez y les puedo hacer otra serie de videos que pueden servirles de Genial. motivación. Genial. Oye, y me llamaron la atención porque me mandaron un mensaje que hay gente también de colegas de México, Colombia, Brasil e Israel, que no mencioné, así que mil disculpas por no mencionarlo. Mira, No lo lo leí, no lo buscaron. encontré, sí. Lo buscaron así, miren qué linda. Ahí le saco una foto a alguien y ahí lo tienen. Ah, Sí, ya ese es subieron el el link. video. Sí, Perfecto. sí, súper. Esto es Ese es trabajo el en link. equipo. Sí, pero si ponen el publicista, les va a salir, bueno, tiene hartos el publicista, pero en el fondo ese es el que está. Bueno, muy bien. Vamos